directiva el doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Ricardo Solano Corredor, conferencista invitado, el docente Carlos Andrés Barragán Díaz, conferencista invitado, y la suscrita Carolina Herrera, decana de la Facultad de Contaduría Pública. En este momento, las palabras del doctor Alejandro Castillo de bienvenida por parte de la universidad. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los estudiantes que nos acompañan en esta cátedra itinerante, a los docentes que nos acompañan y de manera muy especial a los estudiantes, docentes y directivos de los programas de contaduría pública que hacen parte de este esfuerzo interinstitucional de la cátedra itinerante. Este esfuerzo de la red de revisoría, de la red de revisoría fiscal que viene funcionando ya hace varios semestres, en el cual nosotros como Corporación Universitaria Republicana ya tenemos una experiencia de participación significativa. Consideramos nosotros a nivel de la Corporación Universitaria Republicana que es la experiencia más importante que tenemos en cuanto a movilidad estudiantil en el marco nacional y local de aquí de la ciudad de Bogotá. La posibilidad de mantener esta cátedra itinerante es realmente de un esfuerzo importante. He participado en 2 reuniones de esta red en el cual los decanos, los directores de los programas de las diferentes universidades que participan en esta red y que hoy algunas de ellas están presentes, hacen un esfuerzo interinstitucional para que la cátedra tenga continuidad, para que la cátedra sea fructífera y se mantenga en ese tema tan importante que es la ética profesional y en particular la ética profesional del contador público. Para nosotros, el contar hoy con la presencia de los estudiantes invitados, de nuestros estudiantes y de los 2 conferencistas, es un esfuerzo que en gran parte se lo debemos a nuestros docentes y de manera especial a nuestra decana, la doctora Carolina. Bienvenidos a nombre de nuestros directivos, a nombre de nuestra comunidad académica, a esta Corporación Universitaria Republicana. Quiero destacar algunos de los datos del perfil profesional de nuestros conferencistas. Nuestro conferencista invitado, el doctor Ricardo Solano Corredor, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en Investigación Social interdisciplinaria con opción de doctorado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestría en Historia de la Universidad Externado de Colombia, estudios de doctorado en Ciencias Sociales de Oxford University, gestión de conocimiento y producción de investigación, Universidad Los Libertadores, dirección de investigación, diplomado en Pedagogía para el Desarrollo del Pensamiento y la Creatividad, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diplomado Afrocolombianidad, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diplomado en Competencias para el Desarrollo del Currículo de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Para nosotros es gratificante contar con sus aportes, pero también quiero destacar de manera importante nuestro docente,
el profesor Carlos Andrés Barragán Díaz, nuestro docente que va a disertar también sobre la deontología y la ética profesional. Voy a resaltar algunos aspectos de su perfil profesional. Es filósofo con énfasis en filosofía política de la Universidad Libre de la Seccional Bogotá. Tiene maestrías en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Docente universitario en pregrado, posgrado y de seminarios de extensión, asignaturas y módulos relacionados con la filosofía, la ética, las humanidades, la educación para la ciudadanía y la convivencia, la transformación de conflictos y la construcción de paz. Amplia experiencia en capacitación y acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales, tanto urbanas como rurales, a través de pedagogía social, críticas interdisciplinares y metodologías interculturales, promoviendo y generando procesos sostenibles de participación y educación política ciudadana, bajo un horizonte de derechos humanos y un abordaje de transformación de conflictos. Tanto nuestro profesor Carlos Andrés Barragán como nuestro invitado, el doctor Ricardo Solano, bienvenidos a nuestra corporación y estamos atentos a su diálogo. Pues más que una conferencia, quiero compartir con ustedes una serie de experiencias que pues de alguna forma espero satisfagan sus inquietudes, y si no es así, pues al menos abrir la posibilidad de preguntas. Se ha diseñado la propuesta para hoy en 4 momentos. No queremos que sea pues una charla supremamente larga, que fatigue al auditorio. Simplemente se ha dividido en 4 momentos que pues no sé si me puede desplazar con el Sí, no mucho, pero sí. Gracias, doctor. Entonces, vamos a hacer los 4 momentos. Los 4 momentos en primera instancia van a parecer diferentes, un poco distintos. Y simplemente pues comienzo con un diálogo basado en una pregunta y esperemos que pues, en la medida en que vayamos haciendo preguntas, ustedes por favor nos den respuesta. De los prejuicios morales a la ética, no se puede decidir sobre los prejuicios. Cuando se construyen sobre los prejuicios, se crean falacias, y sobre la falacia no se pueden hacer dilemas éticos. Los 4 momentos que vamos... Los 4... ¿Ya? Gracias, qué pena con ustedes. Los 4 momentos entonces los vamos a relacionar. El primero en la biología humana como herramienta de investigación del sujeto al objeto, del objeto al sujeto. Y para poder determinar esto vamos a comenzar más o menos con el auge de la ciencia. La ciencia ha tenido varios momentos, vamos a mirar incluso desde la época de los griegos, pero en este instante yo quiero que nos centremos un poquitico en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Quizá la ciencia se empieza a desarrollar fundamentalmente con las propuestas de la biología. La biología ha sido un aportante fundamental para el proceso del pensamiento, por tanto la construcción de todo lo que implica en nosotros el saber. Pero en este caso de la biología se hizo elementos supremamente válidos, ¿no? Nosotros recordamos nuestros brillantes biólogos como pues, el sabio Caldas, con la misión que se hizo liderada por Humboldt y con José Celestino Mutis. Pero quizá la propuesta de investigación era una propuesta que satisfizo sus momentos y tal vez luego se siguieron generando esos derroteros en donde se tomaron como herramientas para hoy en día estos mismos para poderse desarrollar. ¿Qué se presentaba? Entonces el sujeto era el investigador, por tanto buscaba el objeto y lo que hacía eran procesos como determinación, taxonomía o clasificación de lo que estaba observando. Después de haber escrito, veamos un ejemplo, haber escrito lo que había hecho, entonces imaginemos una hoja. El investigador se acercaba a la hoja y entonces la miraba. Si tenía una forma de lanza, entonces él decía es una hoja lanceolada, miraba sus caracteres y después cuando se podía colocar, muchos de ellos lo hacían con dibujos a tinta, llevaban sus cuadernillos en tintas de colores y no solamente lo hacían con las plantas, sino también lo hacían con los animales. Entonces empezamos a ver que incluso hicieron procesos de determinación de estas taxonomías, clasificaciones, también con los insectos, por supuesto, pues aquí es cuando viene el estudio de la entomología, la ciencia que estudia los insectos.
Pero cuando llegaba tiempo después de haberse hecho este registro, llegaba un estudiante y simplemente pues reproducía la misma información. Entonces estaba el sujeto, que era el ente investigador, y llegaba al objeto, pero después se devolvía. Cuando él tenía esa clasificación, entonces el sujeto lo que hacía era mirar lo que estaba allí para corroborarlo en la naturaleza. Y eso dio paso y propició una serie de caracteres supremamente, no tanto complejos, pero sí repetitivos. Hoy en día, por ejemplo, sin subvalorar ningún tipo de campo científico, ni más faltaba, no lo vamos a hacer, pero pues en algunas estructuras de investigación, entonces se conservan estos elementos de método científico, sabiendo que hay otras posibilidades de investigación distintas al método, clasificado como método científico y utilizado por muchas ciencias. Pero entonces surge otra pregunta, ¿no? Entonces aquí habría una: se utiliza biología como una herramienta fundamental para el conocimiento, pero luego cuando se empezaron a dar cuenta que se podían ampliar este tipo de propuestas, entonces vino la propuesta matemática. La propuesta matemática, aquí podemos tener en cuenta por ejemplo a Leibniz, que ubicaron estos procesos biológicos y se dieron cuenta que podían tomar unos espacios determinados para poder multiplicar este tipo de producción. Entonces hicieron análisis estadísticos y empezaron a hacer proyecciones para dar la mayor utilidad, por supuesto, a la Tierra. Se combinaron dos estructuras de conocimiento, desde la biología y la matemática, pero para después empezar a darse cuenta que interactuaban sujetos que de alguna forma, sin interesarles la propuesta científica, necesitaban era estar metidos dentro de esta relación de producción. Entonces tuvieron que vincular estos sujetos para que pudieran pues tener más opciones de trabajo y por tanto generar mayores utilidades, hasta que pues se llegado a la ciencia del siglo XX y a la ciencia del siglo XXI. Como se podrán dar cuenta, esto simplemente es una abrebocas, simplemente era como para poder disertar acerca del primer punto. Pero entonces quiero que si ustedes a bien tienen y si tienen la gentileza de colaborar, y pues el profesor José me ha hablado supremamente bien de estos estudiantes, pues quisiera hacer preguntas, pero para no tocarnos a nosotros, pensemos en el común de la población, ¿no? Porque pues tomar una decisión sobre un prejuicio pues implicaría tal vez una decisión equivocada. Entonces vamos a demostrar, sin hacer definiciones de diccionario, de utilizar aquí el RAE para ningún tipo de experiencia, simplemente tratemos de dar respuestas que podría contestar el común de la población. Pensemos qué pensaría el común de la población ante algunas preguntas o algunas experiencias que voy a manifestar. Yo creo que todos nosotros hemos visto un bebé recién nacido, ¿cierto? ¿O no han visto un bebé recién nacido? Bueno. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué pasa en la vida intrauterina de un ser humano? Hay una serie de estudios, una serie de disertaciones alrededor de eso, pero pues el común de la población tiene un tipo de respuestas que tal vez no se acerquen a lo científico. Esto significaría que estarían dando de pronto ideas o respuestas que no corresponden a la realidad. Veamos entonces a qué me refiero con esto. Cuando ustedes ven un bebé recién nacido, ¿cómo ven el cráneo? ¿Qué caracteriza el cráneo de un bebé recién nacido? ¿Qué contestaría el común de la población? Si alguno de ustedes están metidos en el campo de las ciencias de la salud o tienen respuesta correcta a lo que yo estoy preguntando, me gustaría que pensaran en el común de la población. Porque pues por cada uno de los estudiantes titulados, no sé si mi estimado doctor Castillo me ayude y me corrija, creo que son 30.000 que no logran el título, ¿no? Que llegan a las universidades del país y la entidad del Ministerio de Educación, creo que se llama PIB, que ellos miden... Pues, la aritmética es muy sencilla. De cada 10 que ingresan, 5 no se pueden titular. Sí, entonces estamos hablando del 50%. Pues obviamente de alguna manera este 50% sí tiene cercanía al conocimiento, pero el común de la población, imaginemos, llegan 10, ahora ¿cuántos no llegaron? ¿No? Entonces la pregunta mía es, el común de la población cuando ve el cráneo de un bebé, ¿qué deduce? ¿Qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, las abuelas? ¿Qué decían? Cuando ven el bebé y ven el cráneo, lo primero que dicen es, el niño por allí, ¿qué? Respira. Y entonces a estos espacios que le ven en el cráneo le llamaban, ¿cómo le llamaban las abuelas o las mamás o la gente del común? La mollera o la molleja. Bueno, esta es la primera, este es el primer prejuicio, ¿no? Porque si nosotros recordamos un poquitico de cómo es el proceso de la evolución, no solamente tenemos que pensar en lo que es la razón o el conocimiento, sino también la estructura biológica. Hoy en día la ciencia y la biología humana ha aportado mucho a la relación del pensamiento, por tanto a la estructura de la razón y pues de hecho está representado en las argumentaciones y en las opciones de comportamiento de los colectivos. Volvamos entonces al ejemplo primario. Entonces las mamás o las abuelas o el común de la población decía que un bebé por la cabeza respiraba y que estas eran las molleras o las mollejas. Espero pues no defraudar a nadie, pero pues las mollejas creo que las tienen solamente las gallinas.
Y yo no conozco ningún ser humano que tenga mollejas, no sé si ustedes lo conozcan, con este tipo de procesos de hibridaciones, exploraciones, espero no nos vayamos a equivocar y saquemos un monstruo todo pues absolutamente extraño. ¿Por qué entonces las mamás crean eso, las abuelas o el común de la población tiende a pensar este tipo de cosas? Sucede que cuando seguimos haciendo el análisis del estudio biológico encontramos que la cavidad pélvica del sujeto femenino no permite de pronto el desplazamiento adecuado del diámetro craneal del bebé. Eso significa que como no cabe, no solamente las contracciones son la posibilidad de dilatar la pelvis, pues esto yo lo digo en teoría porque pues por obvias razones se darán cuenta que no lo he podido vivir, entonces solamente lo conozco a nivel de la teoría, no lo conozco en experiencia propia, pero pues me imagino que quienes lo han conocido pues podrán ratificar o no lo que yo estoy diciendo. Entonces pues el dolor pélvico y demás. Somos tan avanzados que permitimos que nuestras mujeres puedan parir acostadas. Cuando ustedes han visto de pronto las experiencias de las mujeres en La Guajira, se habrán dado cuenta que algunas de ellas colocan unas especies de sillas en donde colocan la espalda, les amarran las piernas para que por el reflejo que implica el movimiento de las mismas no vaya a afectar al bebé, colocan una especie de tinaja en medio de las piernas para que el bebé pueda nacer. Por gravedad pues obviamente el dolor es menor. Sin embargo, nosotros tan occidentalizados y por supuesto tan metidos en estas supuestas ciencias que realmente lo son, pero a veces nos equivocamos, entonces permitimos que nuestras mujeres reciban una gran cantidad de medicamentos y pues las hacemos sufrir, o incluso en ocasiones para evitar el sufrimiento, yo colocaría aquí un paréntesis, más que sufrimiento por condición estética, pues para que no se le vaya a dañar el cuerpo, todo otro tipo de violencia fundamental, la violencia simbólica se representa también en estético, entonces pues se le programa el nacimiento del bebé. Como decíamos entonces, el diámetro craneano no cabe por la cavidad pélvica del sujeto femenino, entonces obviamente imaginen por favor una bola de plastilina. ¿Ya? ¿Imaginaron la bola de plastilina? Entonces imaginemos que tengo la bola de plastilina aquí en mis manos y voy a colocar 4 monedas de 1000 pesos. Una moneda acá, pues aunque devaluada, pero me sirve como ejemplo, una moneda acá, otra moneda en la parte de acá y 2 monedas a los lados. Si el juego implica el movimiento de la bola de plastilina, de tal manera que las monedas no se toquen, y si usted lo puede ubicar en su cerebro y lo imagina, entonces ya podemos acercarnos un poquitico a qué se entiende por nacimiento. El nacimiento humano, cuando nosotros vemos que la cavidad pélvica no permite el suficiente espacio para que pase ese diámetro craneal del bebé, implica que haya ciertos tipos de movimientos. En el momento de nacer, los movimientos del niño son como una especie de entrenamiento. Hay un especialista en biotipos que se llama Robert Bray, que es homónimo incluso de un actor de televisión de vieja data, y él hace estudios sobre los biotipos y empieza con los griegos y llega acá. Robert Bray demuestra cosas supremamente sui generis en su momento, ¿no? Como por ejemplo el acto de estar en la vía intrauterina después más o menos de los 5 a los 6 meses es una especie de entrenamiento del bebé para poder nacer. El movimiento del bebé dentro de la vía intrauterina implica la posibilidad de desplazarse y mover los músculos que él empieza a conocer para poder empujar al nacimiento. Hay alguna serie de otros paradigmas, otras series de sofismas que llevamos al cerebro. Por ejemplo, no sé si hayan visto ecografías humanas o de mamíferos superiores. ¿Sí han visto ecografías, cierto? Bueno, gracias. Se habrán dado cuenta que a veces los bebés mueven las manitos, ¿no? Sí. E incluso mueven los ojos. Pero lo más paradójico es que a veces los bebés generan un movimiento parecido al que yo voy a hacer. Ellos llegan y si estuviéramos mirando el ecógrafo de perfil, él mueve la boca así. Al hacer ese movimiento, lo primero que uno piensa, ¿cómo es posible que el bebé no se ahogue? ¿Por qué se puede ahogar? Porque está dentro del líquido amniótico. Entonces hay varias opciones para explicar este tipo de cosas. Si me permiten, y sin ánimo de ofensa, voy a explicar con un refuerzo, solamente refuerzo, inclusive de un apunte, un chascarrillo un poco desencajado. ¿Cuál es el único músculo móvil que tiene el cuerpo humano? Aquí viene el chiste malo, el más desarrollado por las mujeres. La lengua, gracias, sí. Me consta que yo no lo dije, me ha faltado, ustedes lo dijeron. Eso significa que el bebé coloca la lengua de tal forma que impide el paso del líquido amniótico. Sin embargo, hay una serie de telillas, hagan cuenta ustedes, parecidas al colbón, que se fijan en todos los orificios del cuerpo. En la generación mía,
cuando uno nacía, en lugar de felicitarlo, parecía que lo castigaran, cuando lo recibían a golpes porque creían que era la manera en donde pues, el niño podía supuestamente desarrollar los pulmones. Y entonces este tipo de prejuicios decían que es mejor que llore, porque si llora desarrolla los pulmones. Imaginemos cómo es el pulmón de un ser humano en la vida intrauterina. ¿Cómo creen que sea? Aquí estoy viendo varios ejemplos contrarios a cómo es un pulmón de un ser humano en la vida intrauterina. Como una bomba. Aquí le llamamos bombas, ¿no? En Bogotá le llamamos bombas. En la costa le llaman vejigas, ¿no? O un globo, como para evitarnos el problema de los nudillos. Los pulmones de un bebé son así, como esas bombas ATT flash. En el momento en que el niño empieza a empujar, ¿cierto?, la vía intrauterina, por supuesto el cráneo no cabe, entonces él empieza a generar este tipo de movimientos para que se puedan desplazar. Cuando él nace, este movimiento que hacía en la vía intrauterina, él lo invierte, ya sé. Cuando hace así, los pulmones inmediatamente se inflan y empiezan hasta que la persona fallece. Entonces eso significa que oxigene, y entonces aquí empezamos a hacer deducciones. Si el cráneo estuviera con la conformación que tenemos nosotros los adultos, fracturaría la pelvis del sujeto femenino, por tanto no podría ser así. Entonces aquí viene el primer prejuicio, un prejuicio de la biología humana que nos ayuda a acercarnos al tema de disertación del día de hoy. ¿Cómo poder seguir pensando en el siglo XXI que haya sujetos que crean que nosotros somos como gallinas que tenemos mollejas? Pero si no hubiera sido porque ustedes nos aportaron a esto, no hubiéramos podido llegar a determinar este prejuicio. Por tanto, ¿cómo podemos decidir o lanzar una razón con respecto a una formación ancestral? Esto en sociología se conoce como memoria colectiva, cuando el colectivo está totalmente equivocado. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Tienen alguna inquietud o alguna pregunta? Bien. Entonces, fíjense en los prejuicios. Hay otra serie de prejuicios. Cuando, no sé si ustedes hayan tenido hijos, pero los que hemos tenido hijos, a veces tenemos como que un embate bastante harto, ¿no? Una preocupación familiar bastante incómoda, ¿no? Que llega la suegra, muy querida de ella, ¿no? Casi siempre las suegras forman parte de un grupo especializado, creo que según los fariseos, ¿no? A Jesús lo hacían los fariseos, y bueno, no sé cómo sea por ahí, pero usted lo podrá decir mejor que yo. Entonces, si se ponen a pensar, es cuando la bebé está recién nacida, casi siempre es al sujeto femenino, a la niña. Entonces, lo primero que dicen es, aprovechemos que es pequeñita, y entonces, ¿qué es lo que hacen con las niñas? Entonces le mandan horadar las orejas, a abrir los orificios de las orejas. Y entonces la frase de rigor de la suegra o la persona que esté allí al frente dice, aproveche que en este momento, mientras más pequeña esté, ¿qué pasa? No le duele. No. Bueno, veo que algunas le han mandado horadar las orejas a las hijas, caray, o a las nietas, ¿no? Pues la pregunta es, ¿será cierto que no le duele? Nosotros somos sujetos de constante y continua construcción, nos construimos totalmente. El arte de aprender es una condición bastante loable en el ser humano, pero también hay el arte de desaprender, ¿no? Conocer cosas para poderlas identificar. La diferencia muy sencilla, aunque no es el tema, entre el aprendizaje y el desaprendizaje es que el proceso de aprendizaje puede llegar en un nivel absolutamente voluntario. Uno puede llegar a identificar los factores que de alguna manera le han generado errores y entonces poderlos reedificar, reestructurar y poderlos mejorar. El dolor es un aprendizaje. También uno aprende el dolor, se identifica el dolor. Por eso cuando en algún momento una persona, hablemos entre nosotros los adultos, no sé si en alguna ocasión se han machucado un dedo. Cuando uno se machuca un dedo, inmediatamente lo primero que dice, ah caray, qué cosa tan harta, me acabo de machucar un dedo, ¿cierto? Sí, uno siempre dice la frase, ¿cierto? Sí, que, por favor lo puede repetir, me imagino que no va a decir esas cosas. Bueno, pues ojalá no vaya a suceder. Eso significa que cuando usted está expuesto a una situación similar, es posible que su cerebro genere una memoria tan profunda que identifica los factores que están a su alrededor, y entonces a mí me ayudan a poder evitar ese factor pues supremamente problemático para mí que me generó dolor. Entonces yo puedo evitar el dolor, ¿de acuerdo? En la medida en que no me expongo ante esa situación. Por tanto, como ya sé que me genera un acto profundamente lacerante, entonces lo evito. Es claro eso, ¿cierto? La niña, imagínense, cuando uno tiene un dolor, entonces lo primero que empieza a sentir, imaginemos que uno se machuca un dedo, entonces uno empieza a sentir como que una especie de inmediata, es posible que los sentidos a uno le propicien la posibilidad de evitar este maltrato en el cuerpo, es posible. Preguntas para el común de la población, que no son los académicos. Es una pregunta tramposa. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? ¿Sentidos? ¿Ser humano? 5, sí. Bien. Entonces son 5 sentidos.
¿Dónde está la trampa? La pregunta. Yo no dije cuántos órganos de los sentidos tiene el ser humano, dije cuántos sentidos tiene el ser humano. Es posible que en un sentido hayan, o mejor, en un órgano haya varios sentidos, por ejemplo el de la kinestesis. ¿Cuál es el sentido de la kinestesis? El del equilibrio, sí señora. ¿Y cómo funciona el sentido del equilibrio? Entonces el sentido del equilibrio es cuando usted o yo vamos caminando y de alguna forma pues uno está buscando la posibilidad de no resbalarse, no caerse. ¿Cómo funciona? Acá en el oído hay unas pepitas muy pequeñas que se llaman otolitos, que funcionan algo parecido como un reloj de arena. El individuo llega y se mueve y entonces le da la posibilidad de identificar en su propio cuerpo como si fuera un eje o una balanza y evitar pues caerse o tropezarse. Entonces fíjense que solamente el oído no nos sirve solamente para escuchar, sino también para el equilibrio. En el caso de los ojos, en el caso de la visión, usted nos va a permitir el desarrollo de una cosa que se llama la propiosectorialidad. ¿Qué es la propiosectorialidad? La posibilidad de yo desplazarme en un lugar determinado, e inclusive voy caminando hacia atrás, pero mi cerebro ya ha construido unos espacios en donde si sigo me tropiezo y me caigo. Entonces uno identifica elementos de seguridad basados en los sentidos, no solamente para ver, sino me estoy ayudando. Fíjense que aquí me moví para no tropezarme con el cable, entonces para no tropezarme con las cosas que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué tiene que ver con el dolor? Cuando es posible que el sujeto supremamente bien entrenado, en el caso de un atleta, pueda identificar lo que le pueda suceder. Por eso es que usted ve que deportistas, yo no sé si eso es un deporte como por ejemplo el boxeo y esas cosas, o simplemente sea la loa de la herencia del romanismo, de todo lo que eran los coliseos romanos, no sé si eso sea deporte o no, por tanto en ese diálogo no me meto porque pronto afuera me coge un boxeador y quién sabe qué me pueda suceder, pero pues evitaría ese tipo de problemas, si pronto me noquea, entonces yo lo evitaría. Pero lo que sí quiero como tratar de llegar al punto es que en un órgano puede haber bastantes sentidos. Lo que pasa es que nosotros los vamos entrenando. En el caso del golpe, es posible que nosotros podamos identificar previamente lo que nos puede hacer daño. Imaginemos que nos machucamos. Cuando sentimos ese dolor tan fuerte de haberse machucado un dedo, entonces uno empieza a ver que el dedo se inflama, ¿no? El cerebro manda órdenes inmediatas a la parte del cuerpo y entonces cuando se inflama, hagan cuenta ustedes como si se hubieran, ustedes o nosotros, cualquiera que haya vivido esta situación tan dura, entonces como si le colocaran a uno una especie de entablillamiento. Los glóbulos blancos, que son aquellos que eliminan todo tipo de impurezas en el cuerpo, son los soldaditos del cuerpo para eliminar todas las cosas que nos hacen daño. Ellos van y tratan de leer, el cerebro trata de informarse que si no hay fractura, entonces se inflame para que quede entablillado, por eso no hay movimiento, ¿no? En el caso que logre tocar de pronto el hueso, entonces la inflamación va a ser más alta, por tanto produce dolor y le está mandando alertas. Y obviamente pues después usted termina diciendo, mire, ya me está pasando un poquitico, se me estaba durmiendo esta parte que fue maltratada. Eso significa que el cerebro produjo una sustancia que se llama la dopamina, para bajarle obviamente el dolor. Pero eso lo va aprendiendo uno, en la vida uno lo va aprendiendo. Imagínense un sujeto recién nacido, como en el caso de la niña, que la abuela llega y diga que hay que horadarle las orejas, que porque no siente dolor. Cuando nosotros vemos el caso de la niña, lo primero que ella, pues por supuesto ella no tiene conciencia de saber que el maltrato, por no decir tortura, a la cual va a ser sometida. Entonces, obviamente, pues la niña siente el dolor, lo primero que hace es emitir una especie de interrupciones de aire, ¿no? De la respiración. Ella, al hacer así, lo que está tratando es de oxigenar más. Es posible que el dolor, o es posible no, es conocido que el dolor tiene varias facetas. Veámoslo en ejemplo en los atletas. Un atleta primero siente cansancio, luego siente fatiga, luego de la fatiga siente calambre, luego el calambre siente dolor y después se fractura. Los músculos también se fracturan. Si esto no es suficiente, él se desmaya. En el caso de la niña que le han horadado las orejas, ella alcanza a vivir todos esos pasos en un solo momento. Ella llega, ¿no? Respira velozmente, el cerebro oxigena y le manda las órdenes al tiempo e inmediatamente, casi después, la abuela dice, si ve, no le dolió, quedó dormidita, no, fue al borde del desmayo. La niña quedó casi al borde del desmayo de este tipo de cosas pues, que le estaba causando pues, el adulto, de que de alguna forma es la persona que le quiere. Entonces la pregunta sería, ¿qué podemos decirle a un adulto cuando llegue a permitirle usted o no que le horaden las orejas a un bebé? Y la mayoría de la gente actúa de esa manera. ¿Cómo puede ser la decisión? Es posible, inventemos situaciones, es posible que la abuela diga, oiga, pero qué falta de respeto, en la familia tradicionalmente a las niñas les hemos colocado unos topos. Sus decisiones están basadas en prejuicios, por tanto son decisiones equivocadas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Es claro? ¿No quieren decir nada? Por supuesto, es que deberíamos construir el arrepentimiento de las personas que lo han causado.
Pero también hay otras cosas simpáticas. Cuando los bebés, por ejemplo, tienen algún dolor de estómago, tradicionalmente la gente que dice que el niño ¿qué? ¿Se han escuchado eso? Que sienten un dolor y entonces le colocan como una especie de faja. Entonces, y la otra palabra es que el bebé se escuajó. Hasta donde yo tengo conocimiento, ¿por qué nos metimos en este campo? Porque pues obviamente desde mi formación como humanista, mi hermano que era médico psiquiatra encontró unas situaciones parecidas, y mi hermana, la mayor, que era médico ginecobstetra, entonces hicimos una especie de equipo para capacitar a la gente. Entonces pues a mí me tocaba la parte de la formación humanística. Por supuesto ahí detrás de todo esto venían las bromas, porque ustedes saben que nosotros los humanistas somos una especie de vía de extinción, primero porque pues no es bien reconocido salarialmente en las universidades. Yo sé que aquí pagan excelentemente bien y no me quiero meter en eso, en esa camisa de 11 varas no me quiero meter, pero pues tradicionalmente las universidades, los humanistas a veces somos vistos como simplemente pues áreas que hay que soportarlas por exigencias curriculares, que pues, me parece bastante triste. Entonces tocó capacitar a la gente para eso, por tanto había que aprender. En el caso del escuajamiento, pues yo no conozco un ser humano que tenga panza, bonete, libre y cuajar. Hasta donde yo sé, que simplemente son los hemovientes los que tienen ese tipo de estómagos que de alguna forma pues pueden procesar los alimentos. Sin embargo, hay dos estudios interesantes, ¿no? El primero, de hecho, ya desencaja la posibilidad de creer que un niño pues tenga cuajo. Sin embargo, hay un estudio muy interesante en donde equivocadamente claro, por eso se decía se escuajó, se ve que en la parte interna detrás del esternón del ser humano hay una especie de membrana que la gente tiende a relacionar como si fuera el cuajo. Entonces, al hacer ese tipo de movimientos, lo que está permitiendo es simplemente que el niño, por supuesto, no está, muchos bebés, en lugar de darles los alimentos que corresponden, los llenan de cosas, ¿no? Y especialmente de cosas químicas, y el proceso es un proceso de metabolización. Mientras el cuerpo aprende a metabolizar ese tipo de alimentos, pues está afectando el estómago. Pero la gente coge a los bebés, dice que se escuajaron, los levantan de las piernas y los sacuden como si de pronto fuera un cubilete de mago en donde fuera a salir un conejo, que me parece supremamente grave. Fíjense que ahí se vuelven a tomar decisiones, no se lleva el médico, sino se lleva de pronto la persona que en el barrio puede generar este tipo de masajes a los criaturos, pero se están decidiendo sobre prejuicios. Entonces, la primera parte, la decisión sobre los prejuicios, es clara. ¿Quieren decir algo? Bien. La segunda parte, la construcción de supuestos de verdad según San Agustín y Santo Tomás, 13 siglos de aceptación. Fíjense que son 4 momentos que aparentemente son distintos. ¿A qué quiero yo referirme con esto? Lo voy a hacer supremamente breve. Cuando digo 13 siglos, estoy exagerando. Estoy hablando de antes, durante y después de la Edad Media. ¿Pero por qué hago esa exageración? Porque me sirve para utilizar una categoría de sociología que se llama la dimensionalidad. ¿Qué es la dimensionalidad? Lo voy a decir muy suave, muy ágil y muy rápido. Es ver las consecuencias de unos actos. O sea, ¿qué puede pasar después? Inclusive llegar a tener la posibilidad de medir esas consecuencias y evitar pues, conflictos que se puedan generar a eso, o reforzar actos positivos. En la Edad Media se dieron 2 fenómenos simpáticos. Pensemos en nosotros. Y entonces, para que me ayude a dimensionar que son 13 siglos exageradamente contados por mí de la Edad Media, antes, durante y después de la Edad Media, exagerado. Pensemos que son pues, esos 13 siglos. Y vamos a pensar en vidas humanas. El promedio de la vida humana en la Edad Media, en años, serían aproximadamente unos 50 años. Por tanto, un siglo, ¿cuántas generaciones serían? 2 generaciones. Entonces pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos, y algunos de ustedes tienen nietos, ¿vale? Entonces en los hijos, en nosotros, en los padres, en los abuelos, y de pronto los estudiantes que son tan jóvenes puedan llegar a tener bisabuelos. ¿Cuántas generaciones estaríamos contando ahí? ¿Faltarían cuántas? Si eran 26, 13 siglos, entonces faltarían 21 generaciones. ¿Hasta ahí está clara la cifra? Bien. ¿Por qué quiero dimensionar eso? Porque en la Edad Media los trabajos se hacían casi que heredados. No había la posibilidad de cambio. Eran absolutamente estrictos en el momento que se estaban determinando. En la Edad Media, en la clasificación social, estaban los monarcas, estaba el clero. El clero se divide en 2 partes, que era el clero alto y el clero bajo. El clero alto estaba el papa, los cardenales, obispos y arzobispos, y el clero bajo estaban los frailes y los sacerdotes o los monjes provenzanos. Luego venían los militares, luego venían pues, los siervos que se dividían en 2, los siervos de la gleba y los siervos libertos, y luego venían comerciantes, artesanos y mercaderes. En algunos casos en Europa, por ejemplo, especialmente en Alemania, que se lo encuentran en el libro de Leo Huberman,
creo que es en el capítulo segundo, en donde habla sobre la clasificación de esto, incluso tiene un dibujo bastante interesante. Entonces monta primero los artesanos, comerciantes, mercaderes, y después los siervos de la greve y los siervos libertos. Eso significa que, pongo por ejemplo, si alguno de nosotros quisiera salir de su condición de ser siervo y quisiera ser, por ejemplo, herrero, ¿lo podía hacer? No, porque durante la Edad Media se elaboró una verdad absoluta, es decir, se generó el primer dogma. Acuérdense que cuando se decide sobre dogmas o sobre errores, las consecuencias de las decisiones pues no pueden ser las mejores. Se decía que los monarcas eran monarcas por derecho divino. Eso significaba que obviamente Dios había hecho una organización social en donde mandaba a los individuos a gobernar. Esto fue utilizado especialmente por San Agustín, que hace una interpretación de la Biblia a la luz de Platón. Platón decía que los hombres no aprenden, sino los hombres recuerdan. Por tanto, la posibilidad de aprender pues no era para San Agustín, no era tan importante. Lo importante en el sujeto en ese momento era simplemente hacer obediencia absoluta a Dios. Por tanto, su vida estaba representada en la contemplación. Su premio no lo iba a encontrar en este momento, sino lo iba a encontrar en la otra vida. El caso es que si de pronto uno de los hijos quería cambiar su oficio, entonces estaba afectando pues profundamente el orden social. Por tanto, estaba no solamente agrediendo al papá, sino estaba agrediendo ¿a quién? A Dios. El que no sea un despido, no, a Dios, no, a Dios, a la suprema existencia, ¿no? Entonces lo estaba agrediendo. Esa condición de agresión pues obviamente implicaba el dolor, el pecado de pues ver que un hijo pues iba a condenar. Entonces los padres tomaban decisiones bastante fuertes para ubicarlos en el lugar que correspondiera, porque no podía saltarse el orden. Aquí es donde hay un elemento clave de analizar. La gente sostiene su condición de existencia por el temor a esta vida. El castigo de alguna forma purificaba, ¿no? Porque pues obviamente quitaba el mal que entraba por los sentidos para purificar el alma. Por eso es que en ocasiones quemaban a la gente, porque se decía, duele el cuerpo pero se salva el alma. Entonces ahí estaba como que la razón de San Agustín. San Agustín decía que había que, la vida estaba representada en la contemplación, por tanto pues el conocimiento no era suficiente. Sin embargo, con Santo Tomás la cosa cambia, ¿no? Porque con Santo Tomás interpreta la Biblia a la luz de Aristóteles, pero entonces él elabora una frase absolutamente distinta a la frase que decía San Agustín. Santo Tomás decía que Dios había creado al hombre no solamente imagen y semejanza suya de él, sino que había hecho al hombre con virtudes, dones y talentos. La misión del hombre en esta vida era saber cuál era su virtud, su don y su talento para poderlo desarrollar. Si no lo encontraba, seguramente ahí estaba su condición de pecado. Eso significa, entonces miren la contundencia de las dos argumentaciones absolutamente distintas. Una en donde yo no podía cambiar porque estaba cometiendo una falta, en la otra en donde yo sí puedo cambiar. Por tanto, mi condición de cambio implicaba la posibilidad de mi condición de salvación. Eso significa que después llegan las famosas revoluciones burguesas y utilizan parte de estos argumentos para que el sujeto pueda de alguna manera cambiar la condición y encontrar que el desobedecer al rey no es un pecado, por tanto no se va a condenar. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, ese es el segundo momento. ¿Me ayudas con las diapositivas? El tercer momento es desde la ciencia del siglo de oro de Grecia. El siglo de oro de Grecia, conocido como el siglo de Pericles, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Acuérdense que son tres momentos aparentemente distintos. ¿Por qué el siglo de oro de Grecia es tan importante? Por muchas razones. La más conocida, la democracia. Sin embargo, vamos a pensar en Pericles. Pericles era el máximo gobernante de la polis de Atenas. ¿Cuál era el término que se le entregaba a ese gobernante? Se le decía que él era un... ¿Qué término creen que se le podría decir? ¿Ninguno? ¿Gobernante? Tal vez, estaría bien. ¿Presidente? No, aplica. ¿Secretario general? Tampoco. El término era estratega. Él era el estratega. Detrás del estratega había un grupo de personas que eran los que le estaban controlando sus decisiones. Ellos formaban parte de la gerusia. De ahí viene la palabra, ustedes van al médico pediatra, yo voy al médico geriatra, de ahí viene la palabra geriatría, entonces de ahí viene la gerusia. Entonces eran unos individuos mayores de edad que tomaban decisiones y colaboraban para que él no cometiera los errores correspondientes. Una de las leyes más interesantes en su momento es que todos los ciudadanos atenienses tenían el derecho y la obligación de ser representantes y también ser electores y elegidos de la polis de Atenas. Obviamente hubo una cualificación profunda de esta población. Por supuesto que también tuvo sus errores, hubo un porcentaje de esclavismo, que como no es el tema se explicará en su momento, pero dejarlo como simplemente inquietud. Lo clave de este asunto es que, tranquilo, profe, creo que vamos como más rápido. Lo clave de todo esto es que se crearon unos elementos interesantes para la toma de decisiones
que lo vamos a utilizar ahorita. Los clásicos empezaron a hablar sobre el conocimiento, entonces hablaban de tipos de conocimiento. Había un conocimiento que era el conocimiento sencillo y se conoció con el nombre de la doxa. La doxa era el conocimiento sencillo, por tanto el conocimiento profundo era el epistema. Vamos a colocar en ejemplos sencillos que se pudieron vivir en alguna experiencia de campo. Imaginemos que nosotros estamos en algunas de las veredas que tiene Cundinamarca. Hace algunos cuantos años tuvimos la posibilidad de trabajar con unos estudiantes en una experiencia de campo, hicimos un trabajo interdisciplinar con algunas facultades, inclusive con la Facultad de Agronomía, eso hace bastantes años, con la Universidad Nacional, cuando la dirigía el doctor Polanco. Estoy hablando de muchísimos años, casi ya no cuento años sino siglos, pero bueno. Entonces hubo interdisciplinaridad, trabajó con la Facultad de Sociología y bueno. Y nos llamó mucho la atención que pues, estábamos con nuestros estudiantes de diferentes disciplinas y entonces se nos ocurrió empezar a hacer unos contrastes del conocimiento de la gente. Los agricultores le hizo la pregunta, ¿usted cómo sabe para saber que el suelo está fértil? El agricultor llegó y cogió y metió la mano en el suelo, ¿no? Suelo me refiero yo a la tierra, ¿no? Ponen que la ciencia que estudia los suelos se llama edafología y cada uno de estos fragmentos se llaman edafos, o sea, suelos. Entonces hay el A, B, C, o el 1, 2 o 3. Entonces él mete la mano, el suelo está totalmente húmedo y nos dijo a nosotros, mire, si me queda pintada la mano, me queda adherido a los dedos, la tierra, ya sea en grumos o en cúmulos, es un suelo apto. Interesante, significaba que tenía un alto nivel de humedad. El nivel de humedad, él decía eso, ¿no? Es un agua muy mojada, decía el señor, el agricultor. Después conocimos que es el nivel freático, es el índice de humedad que tiene el suelo. Él sacó y dijo que estaba apta para trabajar. Cogimos una muestra de suelo, lo llevamos al ICA, hicieron el análisis y coincidió, sí, el suelo era apto para poder pues, cultivar. Luego le preguntamos que él cómo sabía para evitar que las lluvias escasearan o fueran muchas y le dañaran los suelos. Ellos sí cultivaban por terrazas, por curvas de nivel, técnicamente lo hacían pues bien. Pero nosotros le preguntamos, bueno, ¿ustedes cómo hacen para evitar el problema de la lluvia? Él dijo, mire, yo tengo que mirar las nubes y mirar la cola en las nubes. Si la cola en las nubes se pega a otras nubes, eso me está indicando que el color y la densidad, él no dijo densidad, sino el tamaño y la carga, él decía la carga, va a caer, entonces yo tengo que estar mirando y cuidar que no se me vaya a rodar los cultivos. Interesante. Cuando le preguntamos a los especialistas, a los climatólogos, nos dijeron algo parecido. Nos dijeron simplemente que pues, ellos miraban la carga de la humedad, la densidad y el número de elementos que podía tener y si había la saturación. Cuando llueve es porque se satura. Imaginen uno de estos globos. Entonces yo cojo el globo, lo pongo a una llave y dejo que se expanda hasta cuando no aguanta más, pues se revienta. Ese es el mismo principio de la lluvia. Por tanto, ante las dos respuestas, la que daban los ingenieros y la que daba el agricultor, pues coincidían. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces ¿cuál es el conocimiento que hay que tener? ¿El conocimiento dóxico, que es sobre la base de la experiencia que tenía el agricultor, o el conocimiento científico que estaban haciendo los ingenieros agrónomos y el estudio que estaba haciendo la Facultad de Sociología? Había ciertas coincidencias. La respuesta es ¿cuál de los dos conocimientos hay que tener en cuenta? ¿Cuál es más valioso? Los dos son valiosos. Los dos son valiosos. Pero la diferencia entre el uno y el otro, el conocimiento dóxico, es que ese se queda ahí, ese no avanza. Ese simplemente continúa y continúa y continúa y se vuelve como esa memoria colectiva de la que habíamos hablado hace un rato. O sea, se repite y se repite y se repite. El otro no. El otro tiene la posibilidad de reestructurarse, replantearse, remoldearse. El otro tiene la posibilidad de decir, mire, estuve equivocado, por tanto puedo hacer otra propuesta. Y ese camino del conocimiento 1 al conocimiento 2, es decir, de la doxa al episteme, se conoce como la paradoxa. Es la posibilidad de caminar desde lo sencillo hasta lo profundo para llegar a ese conocimiento claro. Los noto como ya termino. Sí, entonces ya vamos a llegar al último momento, porque aparte de que los veo fatigados y la señal es que ya algunos están por ahí en otro diálogo, entonces ya termino. Entonces, ¿cuál sería como la cuarta parte para poder concluir este tipo de cosas? La construcción de las semiósferas. La semiósfera, entonces, es un trabajo que se hace sobre Lockman y Bergman, Yuri Lockman. Hay un artículo que está escrito en AFACO sobre eso. Entonces, es que cada profesional construye un argumento. Ustedes, los contadores, por ejemplo, tienen palabras que son propias de su rango profesional. Para ustedes una cosa es el activo, el pasivo, el patrimonio. Para ustedes una condición de cuenta o balance es muy claro.
Pero si yo utilizo la misma palabra, por ejemplo, con otros profesionales como los abogados, aunque haya muchas coincidencias entre el patrimonio, el concepto que tenga el contador y el concepto que tenga el abogado, es posible que sea hasta distinto con el concepto que tenga el papá, que de pronto no pudo tener educación alguna. Tal vez el papá relacione la palabra patrimonio no solamente con tenencia de bienes, sino tal vez con autoridad. Eso es lo que se conoce como una semiósfera, es decir, es el conjunto de palabras que en un momento determinado identifican una estructura de conocimiento. Pero no solamente que es a nivel de academia o a nivel de profesionales, incluso en la calle se construyen semiósferas. Los ladrones construyen sus propias semiósferas, sus algos, sus dejos, sus términos que ellos utilizan. Cuando uno lee los libros, por ejemplo, No nacimos para semilla o los libros de No Futuro, hay que mirar el glosario en la parte de atrás, porque han construido una serie de palabras que son supremamente difíciles de entender para nosotros, pero que son comunes para ellos, son pequeñas semiósferas. El arte del conocimiento es romper la frontera de la semiósfera, es decir, salir de esas palabras que no solamente nos identifican o nos tipifican, sino abordar otro tipo de semiósferas que de alguna forma pues, nos puedan engrosar nuestra condición de conocimiento. Y de esa manera romper los prejuicios. El prejuicio no es un recurso ni es una herramienta que nos permita llegar al conocimiento pleno. Al revés, es la posibilidad de empujarnos al error. Por eso pues quiero terminar con la frase que dice allí, no se puede decidir sobre los prejuicios. Cuando se construye sobre los prejuicios es falacia. La falacia no puede crear problemas reales de investigación. Por tanto, el juicio ético es erróneo. Piensen en los primeros ejemplos que dijimos acá con respecto a lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros escribimos valoración final, son preguntas, ¿no? Preguntas que si alguno de ustedes quisiera pues en grupo tener en cuenta cómo le puede servir esto que hablamos muy ágil y muy rápidamente, pues por premura del tiempo, pues de pronto les permitiría la opción de cuestionar que nuestras palabras no solamente tienen que ser identificantes de nuestra profesión, sino el camino de romper esa barrera, ese borde, ese límite, esa frontera y poderlo ampliar a otros tipos de profesiones. El conocimiento no es simplemente una función, el conocimiento es una globalidad. Por tanto, en la medida en que yo tenga las posibilidades de conocer más cosas, mis condiciones de juicio me van a permitir a mí decidir de la mejor manera. Señores, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la escucho. Bueno, muy buenas noches. Yo, por cuestiones también de tiempo, creo que están también preparados algunos otros momentos dentro de la actividad del día de hoy. Voy a hacer una presentación muy sencilla. Quisiera, digamos, centrarme tal vez en dos elementos que van a ser fundamentales dentro de lo que yo quiero conversar con ustedes. Yo quisiera conversar con ustedes el día de hoy, pues cuando digo conversar también es que me gustaría poderlos escuchar, más allá también de que sé que de pronto están hablando entre ustedes y que hay temas que surgen, sobre todo sobre estos dos elementos, deontología y ética profesional. ¿Cómo van de la mano estos dos conceptos? Que los podamos clarificar y que a partir de eso pudiéramos ver la relación con lo que nosotros estamos planteando, digamos, el día de hoy, que tiene que ver con todos estos elementos también de la ética profesional. Antes de continuar con esto, yo siempre hago una diferenciación inicial. Como muy bien decía el profesor que me antecedió, en la cotidianidad, en la vida diaria, a veces se utilizan términos, se utilizan palabras, pero que cambian, tienen un significado, digámoslo, diferente. Yo quisiera empezar, y yo cuando hago este tipo, digamos, de conversatorios, de charlas, siempre empiezo con la diferenciación entre ética y moral. Yo creo que eso es fundamental. Puede ser una diferenciación básica, pero creo que siempre es importante que la traigamos a colación para poder saber de qué estamos hablando y a qué refieren cada uno de estos elementos. Porque si yo le pregunto de pronto a una persona en la calle, oiga, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Tal vez las personas me dicen, no, pues no hay muchas, son como términos sinónimos, son tal vez lo mismo. Sin embargo, hay como unas diferenciaciones que quisiera resaltar para que pudiéramos ir avanzando hacia este término de la deontología, que es un término también que suena como bastante raro, pero que vamos a ver que tiene mucho que ver con algunos elementos que ustedes ya vienen trabajando en sus carreras como tal. Tal vez algo importante es de dónde vienen los términos, como tal, ética y moral, ¿no? Una diferenciación muy rápida puede ser también a partir de la etimología de las palabras. ¿De dónde viene la palabra etos? ¿De dónde viene la palabra moral? Recuerdo, porque me imagino que ustedes ya habrán visto esto, tal vez en algunas de las fundamentaciones de ética profesional que ustedes tienen en sus carreras. Sin embargo, hago este comentario rápido. Ética, de la palabra griega ethos, y moral, de una palabra latina, digamos, lo que recoge muchos elementos de esa palabra ethos griega, que es mores. Cada una tiene unas diferencias.
que van a ser fundamentales para que podamos comprender un poco hacia dónde va este elemento de la ética profesional y hacia dónde irían estos elementos de la deontología como tal. Tal vez no se vea mucho, pero voy a hacer solamente como un comentario, y es ethos, esa palabra griega de ética, tiene mucho que ver o se puede relacionar a partir de la etimología con actitud interior, con modo de ser, con carácter, con ánimo, con conducta y con personalidad. Vamos a ir viendo cómo va construyendo lo que puede llegar a ser también una determinación personal, cómo tiene mucho que ver con, digamos, como con la parte del individuo específicamente. Y moral, que está, digamos, al otro lado, tiene mucho más que ver con elementos hacia las costumbres, hacia las normas, hacia la ley moral o divina, valga ahí un poco la redundancia, hacia los valores, la cultura y las tradiciones. Es decir, salen de la esfera individual para irse a un elemento mucho más cultural y un elemento mucho más de tradición específicamente. Cuando intenté buscar la figura, digamos, para ponerla, vi dos flechas separadas, pero dije no, es mejor poner una cinta que muestre hacia cada lado, porque la ética y la moral tampoco es que estén totalmente divididas, aunque hagan referencia a diferentes ámbitos de la vida de las personas, siempre tienen, digámoslo, una relación bastante estrecha. Entonces, recordemos mucho la ética hacia el lado, digamos, de la parte personal, y lo que puede hacer la moral mucho más hacia las costumbres, normas, valores, cultura, tradiciones. Con el tema de los valores es importante. Uno siempre escucha por ahí, y sobre todo a las personas tal vez de más edad, como los abuelos de uno, como, mijo, es que los valores se perdieron, ya no hay valores, podríamos decir. Pero uno siempre debería preguntarse de qué valores estamos hablando. Tal vez en estos momentos se han perdido algunos valores, pero pues crecen otros. Que estemos de acuerdo o no, digamos, ya sería como otra discusión que nosotros podríamos hacer, ¿no? Pero entonces esos valores tienen que ver como con esas costumbres y tradiciones que se han venido trayendo. Pasemos rápidamente a unas definiciones que me interesaría que ustedes por lo menos se llevaran frente a lo que podría ser este tema de la deontología y su diferencia con la ética profesional. ¿De dónde viene ese término de la deontología? Que quisiera también, digámoslo, que lo pudiéramos ir trabajando. Esto es algo, digamos, de etimología, pero la etimología nos sirve muchas veces para nosotros darnos cuenta hacia dónde van esas palabras. Deontología viene también del griego deon ontos, es decir, lo conveniente, lo debido, lo que es necesario. Y logos, como ustedes saben, pues a partir, digamos, de biología, antropología, etcétera, de conocimiento, estudio, ciencia o teoría como tal. La teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos que ya serían mucho más hacia el lado de la moral. ¿De dónde viene el término deontología? Y esto es solamente para hacer un poco de historia. Mi formación es en filosofía, entonces voy a retomar al señor Jeremías Bentham, o Jeremy Bentham, ¿no? Filósofo muy conocido, sobre todo a partir de lo que fueron todas las corrientes del utilitarismo inglés. Jeremías Bentham, el señor John Stuart Mill, ¿no? Jeremy Bentham estuvo o vivió de 1748 a 1832 y tiene una obra fundamental, sobre todo en estos temas que vamos a estar trabajando de deontología y de ética profesional, que se llama deontología o ciencia de la moral. La define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y lo que es apropiado. Pero uno se preguntaría, ¿uno cómo puede ir definiendo lo que es recto y lo que es apropiado según los contextos en los que uno se encuentra? ¿Yo cómo puedo definir lo que es recto y lo que es apropiado dentro de mi profesión, en el caso de ustedes como contadores? Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos de la deontología que nos permitirían también establecer algunas diferenciaciones. No me voy a detener mucho, pero esta teoría se aplica al estricto campo. Cuando esta teoría se aplica al estricto campo profesional, hablamos de una deontología profesional. Y es ella, en consecuencia, la que determina los deberes que son mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Cuando se habla de deontología profesional, se entiende por tal los criterios compartidos por el colectivo profesional convertidos en un texto normativo o un código deontológico. Es decir, quiero resaltar de esa parte, es que quienes establecen lo que podrían llegar a ser esos criterios compartidos, el colectivo profesional. Es el colectivo de contadores los que determinan cuáles van a ser esos puntos que se van a trabajar y se van a trabajar de manera compartida
como tal, ¿no? Lo que nos permite a nosotros ir hablando de unos mínimos a partir de ciertas profesiones. La deontología profesional es, por tanto, una ética aplicada, un primer elemento, aprobada y aceptada por el colectivo profesional. Cuando nosotros hablamos que podríamos hablar de una deontología de los contadores, tendríamos que hablar entonces de cómo se establece una ética aplicada, aprobada y aceptada por ese colectivo que establecería, digamos, la profesión como tal, ¿no? Lo que entraña un código de conducta, una tipificación de infracciones, un sistema de recepción y análisis de consultas, propuestas o quejas, un procedimiento de enjuiciamiento y finalmente, si procede a aplicarlo, un sistema de sanciones. Algunos de estos elementos se han podido abordar en Colombia, otros elementos no, otros elementos están por construirse. Quiero pasar a lo que podrían ser entonces diferencias entre ética profesional y deontología, porque si bien están relacionados, decíamos que la deontología es una ética aplicada, hay algunas diferenciaciones entre estos dos términos que yo quisiera solamente resaltarlos. ¿Por qué? A partir del tema de la ética profesional, ustedes saben, podemos llegar a hablar también de una ética empresarial, podemos llegar hasta temas como responsabilidad social empresarial, que ustedes también habrán abordado y habrán trabajado en otras cátedras o en otros espacios. Entonces quiero ver solamente algunas de estas diferenciaciones. La ética profesional podríamos decir que estaría entonces orientada al bien o a lo bueno, como un primer elemento. La ética profesional no es normativa. Veíamos que la normatividad estaría mucho más del lado de la moral. La moral establecería entonces esos valores dentro de los que tú podrías construir lo que sería, digamos, un tema normativo. La ética profesional no es exigible. Tú no le puedes entonces decir tenemos un código, tenemos una ley para juzgar a las personas que no aplicaron la ética profesional, porque de alguna manera, si es exigible, ya no es ética, porque se pierde el carácter individual para que las personas lo lleven a cabo. Propone motivaciones la ética profesional, genera una conciencia individual predominantemente, tiene unas características de amplitud, se preocupa por los máximos y parte de una ética aplicada. Por su parte, la deontología profesional, entonces, ¿de qué estaría haciendo referencia? Está orientada al deber. El deber debe estar en contacto con lo bueno. La deontología sí nos habla ya de un deber, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, hacia ciertos códigos que establecerían estos colectivos profesionales. Normas y códigos, exigible a los profesionales, exige actuaciones en esa línea, aprobada por un colectivo de profesionales, mínimos obligatorios establecidos y se ubica entre la moral y el derecho. Da un paso más allá. La deontología no se quedaría, digamos, en un tema individual como la ética, sino que empieza a vincular ya elementos que tienen mucho más que ver con la ley, que sería como ese término específico cuando nosotros hacemos mención al derecho específico como tal. Una de las diferencias cuando hablamos de ética y deontología es que la primera hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Es decir, la deontología estaría muy relacionada con lo que nosotros podríamos llegar a decir ciertos elementos de la moral. Habría un proceso para elaborar códigos deontológicos en unas profesiones. Y esos códigos deontológicos tienen una estructura hacia la cual yo quisiera solamente nombrar los elementos más generales. Para poder establecer un código deontológico, dependiendo de la profesión, podríamos poner como ejemplo entonces la contaduría, tendríamos que tener en primer lugar una sensibilización y clarificación conceptual que nos lleve a un fomento de la autonomía de las personas que están dentro de esa profesión. Una primera fase de análisis, estudio de la organización y su entorno cultural. Una segunda fase que tendría que ver con análisis crítico, evaluación crítica del análisis original y primera propuesta. Y una tercera fase que tiene que ver con la propuesta específicamente, desarrollo de esa propuesta definitiva. Esto nos daría como lugar un código ético que establece también comisiones de ética y un desarrollo en donde pudiéramos hablar de difusión, publicidad y explicación de esos códigos que nosotros estamos elaborando. Dentro de la deontología profesional voy a hacer un paréntesis específicamente. ¿Qué tendría que estar dentro de una propuesta deontológica hoy en día? El profesor que me antecedió nos comentaba y hacía un recuento histórico que creo que es muy importante, pero nosotros tendríamos que decir, hoy en el siglo XXI, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales que debería tener un código deontológico o lo que tendría que tener, digamos, un proceso de deontología profesional?
Voy a nombrar solamente algunos, ustedes tendrán de pronto otros que quisiera que los tuvieran en cuenta para lo que sería el trabajo de un contador hoy en día, pero también podríamos ampliarlo a diferentes profesiones. Primero, un tema de formación continuada, formación continua. Un profesional que no se esté formando continuamente es un profesional que está quedando desactualizado. Y cuando digo formándose, no digo solamente el tema cognitivo, no digo solamente aprender más conocimientos, sino que también estoy haciendo una referencia a acciones, actitudes, etcétera, que pueden llegar a ser aprendidos realmente. 2. El respeto a la naturaleza y el medio ambiente. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los ciclones, los huracanes, todo eso que estamos viendo siempre ha sucedido. O sea, no podríamos decir que solo está sucediendo ahora. ¿Qué sí es lo que sucede ahora? ¿Cuál es la particularidad de lo que está pasando ahora? La fuerza destructiva con que están llegando este tipo de fenómenos. ¿Y por qué llegan con esa fuerza? Pues porque hay toda una, digámoslo, aceleración hacia temas de cambio climático, hacia temas, digámoslo, de lo que podríamos denominar una crisis ambiental, ¿no? Entonces estos fenómenos cobran una fuerza que antes no tenían. Es fundamental para cualquier profesional, y por eso digo, no solamente un contador, sino en las diferentes profesiones, volver a tener en cuenta el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. 2. O 3. Los aspectos éticos de las consecuencias de los avances científicos. Y en esto sí les aplica a ustedes claramente. ¿En qué ha modificado las TICs las profesiones? Y creo que eso, digamos, es un ejercicio fundamental. No solamente para un abogado, para poner un ejemplo, digamos, con todo lo que tendría que ser las nuevas leyes sobre temas informáticos, sino también para todas las demás profesiones, porque nos están afectando. No podríamos, y no estoy diciendo, y no estoy haciendo una valoración que sea bueno o malo, estoy diciendo que están ahí. Tenemos que saber cómo utilizarlos, tenemos que saber que eso, digamos, ha afectado nuestro ejercicio profesional. 4 o 5, ya no sé, pero tendría que hablar del fortalecimiento de las humanidades. Esto es fundamental también. Las humanidades, al ir quedando relegadas, como dice el profesor que me antecedió, al ir viendo mucha gente que las humanidades son solamente costuras que llaman en algunos lados, que las humanidades entonces como que no son tan importantes, empezamos a ver casos como los que estamos viendo en Colombia hoy en día. Día tras día sale noticia de corrupción, más corrupción, más corrupción. Pareciese que esto no fuera a acabar. Ya parece que extraditan al que era el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay más implicados. ¿Y eso a qué tiene que ver? Pues que se han dejado de lado elementos fundamentales como las humanidades, como el trabajo ético, como todo el ejercicio ético que deberían tener las profesiones de fondo. Y se le ha dado más importancia entonces a lo meramente profesional, a lo meramente, digámoslo, profesionalizante, dejando de lado que nosotros antes de ser profesionales somos ciudadanos, y antes que ser ciudadanos somos seres humanos, y estamos vinculados también a unos colectivos como tal. Y los últimos puntos que quisiera resaltar, como para poder dejar espacio si hay preguntas, tanto para el profesor que me antecedió como para quien les está hablando, tendría que hablar de un elemento también importantísimo: equidad de género. Veo acá rápidamente y podría decir que la gran mayoría son mujeres, pero, digámoslo casualidad, siguen existiendo temas como son estos llamados techos de cristal, en donde una mujer, así tenga los mismos pergaminos académicos, los mismos pergaminos, digámoslo, laborales, no puede ascender a donde están ciertas personas solo por el hecho de su género. Entonces es fundamental que podamos tener esto en cuenta, porque se pueden hacer críticas para que esto pueda seguir avanzando y esos techos de cristal no impidan que las mujeres puedan subir, digámoslo, a cargos en donde solamente hay hombres. Y finalmente, un tema que está muy relacionado con lo que dije anteriormente, el tema de las humanidades, tendría que ser la lucha contra la corrupción en todas sus formas. La corrupción es una forma de violación de los derechos humanos. La corrupción es una forma, digamos, que afecta y nos afecta a todos y a todas, porque el dinero de la corrupción, ¿de dónde sale? Ustedes que son contadores pues lo saben mucho más que yo, pues de los impuestos de todos y de todas, en donde los que se los están apropiando son unas personas llevando, digamos, un poco lo que sería malestar al resto de la sociedad. Esos eran como unos elementos rápidos que yo quería conversar con ustedes. O sea, la verdad era más que todo como una excusa para poder mencionar unos elementos que creía que eran importantes: el tema de la deontología, el tema de la ética profesional, el tema de los códigos, digámoslo, deontológicos, y un poco cómo debería ser una función profesional hoy en día en este siglo en el cual nos encontramos.